Entre los días 6 y 8 de febrero de 1937 se produjo uno de los acontecimientos más dramáticos y a la vez más desconocidos de la Guerra Civil, la desbandá, también conocida como la masacre de la carretera de Málaga a Almería. Y es que desde principios de ese mes de febrero de 1937, las tropas sublevadas estaban acercando a la ciudad de Málaga y buena parte de la población civil, temerosa de que la brutal represión franquista que se había desatado en otras zonas de Andalucía, como Sevilla o Huelva, también se desatara en su provincia, decidieron huir en dirección a Almería, constituyendo uno de los principales éxodos de población española en el siglo XX. Calculamos que fueron entre 100.000 y 150.000 las personas que emprendieron ese camino desesperado de unos 200 kilómetros que les separaba de la ciudad de Almería. La mayoría de estas personas eran mujeres que iban acompañadas de sus hijos pequeños, ancianos, algunos grupos de milicianos que también estaban huyendo. Casi todos eran malagueños, pero además había centenares de personas, de refugiados procedentes de otras provincias, que de hecho habían llegado a Málaga huyendo de esa violencia incontrolada de las tropas comandadas por el general Quipo de Llano desde Sevilla. Por ejemplo, es tristemente famosa y conocida la violencia sexual ejercida contra las mujeres por parte de las tropas de regulares. Casi todos iban a pie, algunos contaban con una montura o un carro y los más afortunados tenían un automóvil que, como cuentan los testimonios, apenas podía avanzar entre tanta gente. Y si ya de por sí esta huida era lo suficientemente dramática, lo cierto es que lo peor estaba por llegar. Y es que las autoridades franquistas, a pesar de saber que esa gran masa de población que se estaba desplazando en dirección a Almería era población civil, era población desarmada, que no les iba a presentar batalla, no dudaron en dar la orden de bombardearles. Esta población que huía pues fue bombardeada constantemente durante días, tanto por aire como por mar. No hay que olvidar que esta carretera bordea la costa. Tenemos la voz de algunos supervivientes. Por ejemplo, la de Pepa Ramos Perdiguero, cuyo testimonio es recogido en el maravilloso documental de Antonio Aguilar, Garbanzos con azúcar, que os recomiendo encarecidamente que veáis. Y también, por ejemplo, la de Alejandro Torralba, cuyo testimonio recoge el periodista Juan Miguel Vaquero en su libro El país de la desmemoria. Y dice así: los aviones venían rasantes y me agazapé en el suelo, cubierto por una manta. De pronto sentí un golpe fuerte en la espalda, quedé paralizado. Noté que tenía sangre. Cuando todo el mundo se levantó, vi que me había caído encima la cabeza de una niña. Yo tenía 10 años y ella era más chiquita, una pequeña de 4 o 5 años. También tenemos imágenes dramáticas de la desbandada como estas, que son una serie de fotografías tomadas por un médico de guerra canadiense y sus ayudantes. Los historiadores no sabemos con certeza el número exacto de muertos que produjeron estos bombardeos sobre la población civil. Las cifras más estimadas o más aceptadas hablan de una horquilla entre 3.000 y 5.000 personas. Para que os hagáis una idea, esto sería más de 10 veces las víctimas del bombardeo de Guernica. Para terminar con este vídeo, me gustaría rescatar la historia de Anselmo Vilar, el farero de Torre del Mar, en la provincia de Málaga, que se dio cuenta de que los barcos y los aviones franquistas utilizaban de noche la referencia de los faros para orientarse y decidió apagar las luces del suyo. Así ayudó a la población que huía. Sin embargo, esta acción le costó muy caro, le costó su vida, ya que entre la noche del 9 y el 10 de febrero, cuando las tropas sublevadas ocuparon el pueblo, fue fusilado en las tapias del cementerio de Vélez, Málaga.